Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor, cual sea el horario que esté viendo este video. Con mi grupo, Matías Muñoz, Ana de Troncoso y yo, Catherine Rivero, le vamos a presentar nuestro TIC. En nuestro trabajo vamos a poner en práctica el uso de los ratios. Para ello utilizaremos el estado financiero de la empresa Falabella. Todos los cálculos que realicemos están con los datos del año 2019. Y para los que tienen promedio vamos a utilizar los datos del 2018 y 2019. El tipo de balance que utilizamos es el balance consolidado y el tipo de norma es la norma estándar IFRS. Partiendo por explicar que los ratios constituyen una herramienta vital para la toma de decisiones de la parte contable de cualquier empresa. Sirven para obtener un rápido diagnóstico de la gestión económica y financiera de una empresa. El primer punto, liquidez general, utilizamos la fórmula activo corriente dividido pasivo corriente. Esto nos dio un total de 1,20. Esto significa que el activo corriente es 1,20 veces más grande que el pasivo corriente, o que por cada peso de deuda que tenga la empresa, cuenta con 1,20 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Para la prueba ácida utilizamos la fórmula activo corriente menos inventario dividido pasivo corriente. Esto nos dio solo un total de 0,54 veces mayor. Para la prueba defensiva utilizamos la fórmula caja y banco dividido pasivo corriente. Esto lo multiplicamos por 100, que nos dio 14,83. Esto significa que la empresa cuenta con 14,83% de liquidez para poder operar sin tener que recurrir a las ventas. Para el capital de trabajo utilizamos la fórmula activo corriente menos pasivo. Esto nos dio un total de 404.562.728. Esto es con lo que cuenta la empresa para responder a la obligación de terceros. Ya para el periodo promedio de cobranza utilizamos la fórmula cuentas por cobrar por días del año dividido ventas anuales en la cuenta corriente. Esto nos dio un promedio de cobranza de 2,47. Para la rotación de cuentas por cobrar utilizamos la fórmula ventas anuales en la cuenta corriente dividido cuentas por cobrar, y eso nos dio 145,62, que las cuentas por cobrar rotan 145,63 veces aproximadas al año. Para el análisis de la gestión, tenemos que la rotación de cartera o las cuentas por cobrar nos da un total de 1,23. Esta fórmula se saca con las cuentas por cobrar por los 360 días trabajados dividido en las ventas. Y esto nos dice que la rotación de cartera se encuentra en una cifra no óptima, ya que la rotación de cartera debería ser entre 6 a 12 veces al año, y aquí se encuentra en 1,24 aproximadamente. También tenemos que la rotación anual es de 291,25. Para la rotación de inventarios, tenemos que esta es la fórmula de inventario promedio por los 360 días trabajados dividido en el costo de venta, los que nos da 44,15. Y esto nos da a entender de que la inversión se demora hasta 44 días para convertirse en efectivo de la empresa. Igualmente la rotación anual es la misma que la anterior, siendo 291,25. También podemos decir que la rotación de inventario se puede calcular como una indicación de la liquidez del inventario. La rotación de inventarios es el costo de venta dividido en el inventario promedio, lo cual nos da 8. Y esto indica la rapidez con la cual se cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. Tenemos el periodo de pagos a proveedores, que este es el promedio de cuentas por pagar por los 360 días de trabajo, dividido en compras a proveedores, lo cual nos da un 5,22. Esto da a entender de que la firma tarda en torno a 100 días en pagar los créditos que los proveedores han otorgado. Igualmente tenemos la rotación anual, que son los 360 días trabajados dividido en el periodo de pago a los proveedores, que nos da un 3,59. Y esto quiere decir que se realiza 4 veces aproximadamente al año la rotación anual,
y se aproveche así al máximo el crédito que le ofrecen los proveedores de materias primas a la empresa. También tenemos la rotación de caja y banco, la cual es las ventas dividido en activos totales. Perdón, la caja de banco por los 360 días trabajados dividido en las ventas, lo cual nos da 158,14. Esto da a entender de que se cuenta con una liquidez de 158 días para cubrir la venta. Pasando con la rotación de activos totales, tenemos que esta es las ventas dividido en los activos totales, dando así un resultado de 0,48. Podemos decir de que la empresa está colocando entre sus clientes 0,49 veces aproximadamente el valor de la inversión efectuada. También en la rotación del activo fijo, tenemos que esta se conforma por las ventas dividido en los activos fijos, dando un valor de 110,46. Y se puede decir de que se está poniendo en el mercado 110,46 veces el valor de lo invertido en el activo fijo. En análisis de la solvencia, para sacar la estructura del capital, más que nada buscamos los datos de pasivos dividido en patrimonio neto por 100. En este caso nos dio 230. Y esto quiere decir que por cada peso aportado, los dueños, el 230% es aportado por los acreedores. En el siguiente punto, razón de endeudamiento, lo realizamos sacando pasivo dividido en activos por 100. En este caso nos dio 66, y esto quiere decir que el 66% de los activos totales es financiado por los acreedores. Y de liquidarse estos, el precio en el libro quedaría un saldo de 34% de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes. En cobertura de gastos financieros, lo sacamos utilizando la utilidad antes del interés dividida en gastos financieros. En este caso nos dio 6,1, que lo aproximamos. Y esto se refiere a que tiene una cobertura de pagos de 6,1 mayor a los gastos financieros que tenemos. También realizamos la cobertura para gastos fijos. Este lo realizamos utilizando los datos de utilidad bruta dividido en gastos fijos, que en este caso nos dio 0,042, y esto quiere decir que tiene una capacidad de supervivencia de 0,042. En análisis de rentabilidad, contamos con el rendimiento sobre el patrimonio. En este caso lo sacamos utilizando utilidad neta dividido en patrimonio neto por 100. Nos dio 0,27, y esto quiere decir que por cada peso invertido en los activos se produjo en el año un rendimiento de 0,27% sobre el patrimonio. En rendimiento sobre la inversión, lo sacamos utilizando utilidad neta dividido en activos por 100. En este caso nos dio 0,094, y esto quiere decir que por cada peso invertido en los activos se produjo este año un rendimiento del 0,94% sobre la inversión. También contamos con la utilidad de activo. Este dato lo sacamos utilizando utilidad antes del interés de impuesto dividido en activos por 100, y nos dio 5,45. Y esto quiere decir que la empresa genera una utilidad de 0,45% por cada peso invertido en sus activos. Pasando ya con la utilidad de las ventas, tenemos que esta se conforma por la utilidad de las ventas por la utilidad antes del interés y los impuestos, dividido en las ventas por 100 para transformarlo en porcentaje, y esto nos dio un 1,24. Esto quiere decir que por cada peso que vende la empresa se obtiene una utilidad del 1,24%. Igualmente, para la utilidad por acción, tenemos que esta se conforma por la utilidad neta dividida en el número de acciones, lo cual nos dio 0,39. Y esto se refiere a que la utilidad por cada acción común fue de 0,4 pesos aproximadamente. Y ya para finalizar con el margen bruto y neto de la utilidad,
tenemos que el margen de utilidad bruta, que se conforma por las ventas menos el costo de ventas dividido las ventas por 100, nos da un 70,36%, mientras que el margen neto de la utilidad se conforma por la utilidad neta dividido las ventas netas por 100, nos da que es un valor de 0,31%. Esto quiere decir que por cada precio que vendió la empresa se obtiene una utilidad cerca del 0,32% aproximadamente. Con esto concluye la presentación. Muchas gracias. Pero es que no me avisaste, pues.